Bendito sea el nombre de Dios. Poderoso Dios de Israel. Amados hermanos y amigos, Dios me los bendiga en abundancia en esta tarde. Los saluda fraternalmente el pastor Ángel Maldonado desde Trujillo, Perú. Qué gozo, qué alegría es poder estar un día más reunidos con ustedes a través de este medio, ¿verdad? Dios ha sido bueno con nosotros. Dice el Salmo: diga ahora a la casa de Israel, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Digamos nosotros como iglesia de Jesucristo, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo bueno es Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Permítame, antes de comenzar la enseñanza de esta tarde, pedirle con todo el corazón, si usted conoce algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, algún compañero de la escuela, algún vecino que está necesitando oír la palabra de Dios, recomiéndele este grupo. En este grupo vamos a predicar la sana doctrina, la palabra de Dios. Aquí vamos a hablar lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que hablemos para el alma necesitada, tanto para el Hijo de Dios como para aquellos que están perdidos. Aquí no hablamos lo que nosotros queremos. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles y hay mucha necesidad, mucho dolor, mucha angustia, mucho sufrimiento. Ahora es cuando usted, como hijo de Dios, debe predicar el Evangelio de Jesucristo. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Entonces, cuando tenemos nuestro Facebook, usemos nuestro Facebook para alabar a Dios, para predicar el Evangelio. Nuestro WhatsApp, Instagram, YouTube. Nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama El Poder del Evangelio. Allí usted lo puede buscar, allí lo puede ver. Allí va a encontrar prédicas que van a edificar su vida, testimonios que van a edificar su vida. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de esforzarnos más. Es tiempo de esforzarnos más, es tiempo de sacrificar nuestro confort, nuestra vida relajada. Ya no es tiempo de jugar al cristiano, ya no es tiempo de jugar al predicador, de jugar al hermano, de jugar al cantante, de jugar al músico, de jugar. Ya no es tiempo de tener un pie dentro de la iglesia y otro afuera. Ya no es tiempo de abrazar con un brazo al mundo y con el otro al Señor. Ya no es tiempo de claudicar entre dos pensamientos. Ya no es tiempo de tener el corazón en la mitad del mundo y la mitad en el camino de Dios. Ya no es tiempo de ser tibios, ni tampoco es tiempo de ser frío. Porque por cuanto seremos tibios, seremos fríos, no vomitará de su boca. Tenemos que arder en el Espíritu de Dios, en el fuego del Espíritu Santo. Buscar esa pasión, buscar ese primer amor, ese renuevo, esa restauración, esa sanidad espiritual que nos ayude nuevamente a congregar, a buscar al Señor, sin importar el horario, sin importar el cansancio. Debemos volver a la senda antigua, debemos volver al camino de Dios nuevamente. Debemos caminar como el Señor quiere que caminemos y no como nosotros queremos caminar o como nosotros creemos que estamos caminando. Una cosa es creer que usted camina bien, que yo camino bien. Y otra cosa es saber de parte de Dios cómo estamos caminando en su camino, cómo estamos espiritualmente. A veces creemos que estamos espiritualmente bien y no lo estamos. Allí en la iglesia donde yo comencé a congregar en Argentina había un jovencito que quería saber su condición espiritual. Que Dios le mostrara su condición espiritual. ¿Por qué? Porque él se jactaba de que oraba, de que leía la Biblia, de que congregaba, de que repartía folletos, tratados bíblicos a las personas. Presta atención. Entonces fue tanta la insistencia
que Dios le mostró su condición espiritual, porque él lo quería saber, él quería conocer su condición espiritual. Entonces Dios le mostró. Y una mañana, un domingo en la mañana, él llegó a la iglesia desanimado, desalentado, medio triste, cabizbajo. Y me dijo: hermano, ¿te acuerdas que te pedí oración para que el Señor me mostrara cómo estaba mi condición espiritual? Sí, le dije yo. El Señor me mostró mi condición espiritual. Y yo le dije: hermano, qué bueno, ¿qué fue? Si se puede saber qué fue lo que Dios te mostró. Y él me dijo: el Señor me mostró un chiquero donde había cerdos. Y dentro de ese chiquero estaba yo abrazando a los cerdos. Me decía él, todo sucio, maloliente. Y yo me quedé sorprendido, pero ahí aprendí algo muy valioso, que muchísimas veces, y la mayoría de las veces, y casi siempre, el 99.999%, tenemos un concepto de nosotros errado de lo que es nuestra vida espiritual. Hasta que con sinceridad, con desesperación, con deseo, le preguntamos a Dios y le decimos que nos muestre nuestra condición espiritual. Y entonces de ahí donde nos quedamos con la boca abierta y los ojos bien abiertos. Cuando Dios nos muestra nuestra verdadera condición espiritual, nuestra condición delante de Él, creemos una cosa y Dios nos muestra otra, la verdad. Recuerdo una noche que estaba durmiendo, el Señor me dio un sueño, porque Dios también habla a través de los sueños. Yo estaba en un campo verde, en una pradera de pastos verdes hermosos. Y era ya de noche y levanté mis ojos al cielo y miré esas estrellas tan hermosas y ese cielo tan azul marino, estaba algo fuera de lo común. Entonces dije dentro de mi corazón: ¡wow! ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso cielo! Entonces en ese sueño oí la voz de Dios que me dijo: límpiate, si no, no entrarás. Desde ese día, hace más de 15, 20 años, no hay día que le diga al Señor: Señor, límpiame, 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 restáurame, sáname, renuévame. Límpiame con tu sangre, porque yo quiero entrar a la patria celestial. Es tiempo de volver a Dios, hermano. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de detenernos. Es tiempo de dejar de caminar como nosotros creemos que estamos caminando. Ya no es tiempo de jugar al cristiano, porque nadie engaña a Dios. En la iglesia todos visten trajecito y todos van vestidos de hermanos, de hermanas, todos llevan su Biblia debajo del brazo, pero fuera de la iglesia es el asunto. Ahí está el problema, fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia somos una cosa y fuera de la iglesia somos otra. A veces nos olvidamos que el Dios que está dentro de la iglesia también está afuera. Está en nuestro hogar, está en nuestra intimidad, está cuando estamos a solas, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el mercado, cuando estamos en la escuela, cuando estamos lavando, cuando estamos cocinando, cuando estamos limpiando. Dios está en todo lugar. Podemos engañar al pastor, al hermano, podemos engañar a todos, pero a Dios no lo vamos a engañar. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de consagrarnos, es tiempo de santificarnos. ¿De qué, pastor? Santificarnos, santidad, 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 santidad a Dios, santidad a Jehová, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad, sin santidad, sin santidad nadie verá a Dios. Hoy viven muchos,
Y cada vez son más que viven un evangelio liviano, un evangelio light, un evangelio de prosperidad, un evangelio de abundancia, de sus promesas buenas, de que todo va a estar bien, de que salvo siempre salvo. Un evangelio pobre, un evangelio mediocre, un evangelio hepático. Ese es el evangelio que nos gusta vivir. Ese es el evangelio que les gusta vivir. Un evangelio cómodo. Un evangelio que se adapte a sus tiempos, a sus comodidades y a sus requisitos. No nosotros adaptarnos al verdadero evangelio de Dios, de Cristo. No, que el evangelio se adapte a nosotros, a nuestros tiempos, a nuestros deseos, a nuestra conveniencia. Queremos que Dios se adapte a nosotros. Cuando tengo tiempo oro, cuando tengo tiempo te sirvo, cuando tengo tiempo leo la palabra, cuando tengo tiempo congrego. Hermano y hermana, ¿y qué hay de la santidad? Pero yo no le hago mal a nadie, yo no ando en nada. Yo no ando en nada. Ese es el problema, no andas en nada, ni en nada bueno, ni en nada malo. Ese es el problema. El diablo con esto de la pandemia, lo que está queriendo hacer es que los hijos de Dios, los escogidos de Dios, saquen sus ojos de Cristo y lo pongan en lo que está pasando en este mundo. El verdadero cristiano no es de este mundo. En la congregación a veces le pregunto a los hermanos, ¿cuántos son de aquí de Perú? Amén. ¿Cuántos son de Venezuela? Amén. Y no somos ni de Venezuela, ni de Perú, ni de México, ni de Chile, ni de Colombia, ni de El Salvador, ni de la China, ni de Turquía. Somos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Pablo dijo, pongan sus ojos en Jesús. ¿Qué hacemos los hijos de Dios poniendo nuestros ojos en las cosas de este mundo? Sí es verdad que tenemos que orar por esto. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Nosotros somos un punto y aparte de todo esto. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? ¿No nos dijo Jesús que somos la luz del mundo? ¿No nos dijo Jesús que somos la sal de esta tierra? ¿No nos dijo Jesús ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tan ocupados en nuestros problemas, en nuestra aflicción, en nuestro afán por sobrevivir en estos tiempos, sobrevivir. Como si Dios, por este virus, por esta pandemia que está en la tierra, se escondió dentro de su habitación y de ahí no sale. Pareciera que eso es lo que creemos. Y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Pongas tus ojos en el Señor, en Cristo. Pongas tus ojos en las cosas de este mundo. Creas en Dios o no le creas. Lo busques o no le busques. Lo sigas o no lo sigas. Creas en Él o no creas. Dios sigue siendo Dios. ¿Acaso usted cree que Dios no tiene control de esta pandemia? Claro que lo tiene. ¿Acaso cree que Dios Dios no sabe por qué permitió esto? Dios sí lo sabe. ¿Usted cree que esto se le escapó de las manos de Dios? No se escapó de las manos de Dios. Dios lo sabe todo y si lo permitió por algo es. Dios sabe lo que hace. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es su trabajo y mi trabajo? ¿Para qué Dios nos trajo a este mundo? Nos trajo a su camino. ¿Para qué? Para gozar de bendiciones,
las abundancias, los favores que Dios nos da y ver cómo los vecinos se mueren. No. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Dios sabe lo que hace. Este es el título de la enseñanza de hoy. Dios sabe lo que hace. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 8. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Por eso, hermanos, comparta este grupo. No porque yo quiera ser famoso, a mí eso no me interesa. A mí me interesan las almas. No me interesa la fama, no me interesan los aplausos, no me interesa que me froten el lomo, la espalda, no me interesa nada de eso a mí. A mí me interesan las almas. Siempre hay un amigo que necesita de Cristo, un familiar, papá, mamá, un hermano, un primo, un sobrino, un nieto, un abuelo, una abuela, compañero de trabajo que está pasando por problemas, necesidades. Cristo es la solución a su problema. Y mire esto. Predicamos tan mal el Evangelio, tan mal predicamos el Evangelio, que lo adaptamos a estos tiempos. Cuando Jesús sanaba por las calles, Él no decía, tu fe te ha sanado. Él decía, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Tu fe te ha salvado. Pero si el ciego quería recobrar la vista y la recobró. Pero si el leproso quería ser limpio. ¿Cómo es que su fe lo ha salvado si ellos querían sanidad? Porque eso es lo que hace la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace Cristo Jesús en tu vida a través de tu fe, a través de la fe. Salvar a la persona, salvarla. Porque para Dios es más importante la salvación del alma. Vamos a la iglesia, que Cristo te va a sanar. Claro que sí, que Cristo sana. Pero si usted lo lleva a la iglesia y el Señor no lo sana, y resulta que el Señor lo quiere salvar y llevárselo, porque usted no conoce el corazón de Dios ni los planes de Dios para esa persona. Le vendemos un evangelio falso, un evangelio de todo está bien. Parecemos esos apóstoles ladrones que andan por ahí. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. No le diga usted a alguien que necesita de Dios que Dios lo va a sanar. Dígale que Cristo puede cambiar su vida. Dígale que Cristo puede salvarlo, que puede darle una vida nueva. Enséñale que primero es el alma, la salvación eterna, y después es la sanidad. Aunque hay muchos casos en que Dios primero ha sanado y después lo ha salvado. También. Pero su deber y mi deber es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Prediquemos el evangelio como debe ser. Y no nos dejemos llevar por la corriente de estas prédicas fraudulentas que hay ahora por todos lados, mentirosas. Prediquemos el verdadero evangelio de Jesucristo. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No se avergüence de ese evangelio. Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27 dice así. Aquí estoy. La enseñanza de esta tarde se titula Dios sabe lo que hace.
Dios sabe lo que hace. Si estás pasando por luchas, por pruebas, por necesidades, enfermedad, dolor, por cualquiera sea el motivo por el cual tu alma y tu corazón están llorando, cualquiera sea el motivo por el cual tu corazón está angustiado, sufrido, Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Dios sabe cuándo va a terminar tu lucha, cuándo va a terminar tu prueba, cuándo va a terminar tu aflicción. Y cuando termines y la pases en victoria, Dios traerá refrigerio, paz, bendición para tu alma, para tu espíritu, y alcanzará tu familia. Dios sabe lo que hace. No tengas miedo, no te desalientes, no te desesperes, no te afanes. Dios sabe lo que hace. Descansa en Dios, apóyate en Dios, ríndete en los brazos de Dios, abandónate en sus brazos. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, porque eres tesoro precioso, porque eres príncipe de Dios, princesa de Dios. Dios sabe lo que hace. No te desanimes, no dejes de creer en Dios, no dejes de confiar, no dejes de declarar victoria, su palabra, sus promesas para ti. Toda tormenta tiene un principio y tiene un fin, y después de cada fin viene la calma, sale el sol y aparece ese cielo maravilloso. Dios sabe lo que hace. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27 dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Mire esta situación. Mire, Jesús estaba en la barca con sus discípulos, pero él estaba durmiendo. Muchos siguieron al Señor en ese día, muchos deseaban oír a Dios, a Jesús, querer ser sano, querer ser tocados. Atendió a multitudes y se acostó a dormir, porque el Señor también dormía. Se acostó a dormir, y la Biblia relata que se levantó en el mar una tempestad tan grande que cubrían la barca. Y la Biblia dice simplemente: pero él, refiriéndose a Jesús, pero él dormía. Y me imagino que los discípulos, muchos pescadores de ellos, trataron de solucionar el problema, pero ¿qué iban a solucionar? Si era una tormenta en medio del mar, ¿qué iban a solucionar? Entonces, como sabían ellos quién era Jesús, fueron a despertarlo y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos, nos ahogamos, ayúdanos. Entonces él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En ese mismo momento que Jesús se levantó, él sabía lo que iba a hacer. A veces parece que Jesús está dormido, ¿verdad? A veces oramos y parece que nuestra oración no pasa del techo. Oramos, 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 oramos y nada sucede. Pedimos a Dios, ayunamos, reclamamos sus promesas. Lloramos delante de Dios y parece que nada sucede. Jesús está en la barca dormido y mi bote está haciendo agua, se está hundiendo. Mi familia se hunde, mis hijos se hunden en el alcohol, en las drogas, en la delincuencia. Mi matrimonio se hunde por el adulterio. Mi casa se hunde por divisiones, por pleitos, por celos.
Mi barca se hunde porque apareció una enfermedad de cáncer. ¿De dónde salió? De leucemia, de lo que sea. Y allí nos vamos a un costado de la barca a orar. Y oramos y oramos y le decimos: Señor, socórreme, que mi barca se hunde, mi vida se hunde, mi fe se hunde, mi confianza, mi esperanza en ti se hunde. Ya no puedo más, Señor. Este problema es tan grande que está cubriendo mi fe, que la está queriendo apagar, que la está queriendo agobiar, que la está queriendo extinguir. Señor, despierta. Y el Señor desde los cielos lo ve todo. Absolutamente todo. Todo, absolutamente Dios lo ve. Y Dios dice: un poco más, un poco más, un poco más. Y cuando el Señor despierta, le recrimina su falta de fe. Como también el Señor en muchas oportunidades le reclamó a usted, me reclamó a mí: hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Él sigue siendo el mismo, Él sabe lo que hace. Aquel que alimentó 4,000 a 5,000, aquel que sanó leprosos, que resucitó muertos, también puede calmar la tempestad de tu hogar, la tempestad de tu corazón, la tempestad de tu matrimonio, la tempestad de tus hijos. No dudes, no dudes, no pongas tus ojos en la tormenta. Pon tus ojos en Jesús y de allí no los saques. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió el viento y el mar y se hizo grande bonanza. Listo, se terminó. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio, en el camino de Dios? ¿5, 10, 15, 20? Yo tengo más de 30. Y he visto muchísimas obras hacer a Dios en mi vida, en mi familia, en mis padres, en mis hermanos, en hermanos de la iglesia. He visto muchísimas obras, muchísimos milagros, cosas que si le contara usted se quedaría con la boca abierta. Dios lo ha hecho. Y cuando yo estoy pasando por prueba, por luchas personales, ¿acaso tengo que dudar? ¿Acaso me tengo que desalentar? ¿Acaso tengo que bajar los brazos? ¿Por qué mejor no pensar? El mismo Dios que me mostró su milagro, su prodigio, sus maravillas, sus obras durante 30 años, no solo en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mis padres, en mis hermanos en Cristo. Hoy también Dios sigue siendo el mismo, y sé que Dios en algún momento va a mostrar su poder en el problema, en la necesidad que estoy pasando. El Dios que lo hizo una vez lo volverá a hacer para mí. Y Dios se levantará de su trono a pelear por mí la batalla. Y Dios me traerá victoria. Dios me sacará victoria. El Señor se levantará y reprenderá por mí los vientos y las grandes olas que quieren tapar mi fe. Y habrá bonanza y victoria para mi vida. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Todavía no sabían quién era. Todavía sus discípulos no sabían quién eran. Estaban atónitos por lo que acababan de ver. ¿Usted sabe quién es Jesús? Jesús es aquel que dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. En las buenas, pastor, en las buenas. Y en las malas también, pastor, en las malas también. En la risa, en el llanto, cuando estás caído, cuando te pones de pie. En la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, Él siempre va a estar contigo. ¿Por qué temes, hombre? ¿Por qué temes, mujer de poca fe? Ese es nuestro problema, tenemos poca fe.
tenemos en estos tiempos una fe débil. ¿Sabe por qué? Porque nos ocupamos más en el afán y ansiedad de esta vida que en edificar y fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Jesús, durmiendo en la barca, ¿sabía lo que iba a hacer? Claro que sí, porque Jesús sabe lo que hace. Juan capítulo 11, abra su Biblia también por favor, Juan capítulo 11. Vamos a edificarnos en la palabra de Dios. Vamos a aumentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Juan capítulo 11, verso 1 al 7. Vamos a leerlo. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues los hermanos para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Escuche, esta enfermedad, dijo Jesús, no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Ahora presta atención. Lázaro estaba enfermo, muy enfermo, no había muerto todavía cuando Jesús recibió esta noticia. Jesús sabía que Lázaro iba a morir. En el espacio de esos 2 días que Jesús se quedó allí, Lázaro iba a morir. Porque luego dice, cuando Jesús llegó a la aldea, dice, su hermana llegó a él y le dijo: Señor, hace 4 días que está muerto. Murió, pasaron 2 días, y hasta que Jesús llegó a ese lugar pasaron 2 días más. Ahora presta atención a esto. ¿Por qué Jesús se quedó 2 días más donde estaba, sabiendo que Lázaro estaba enfermo? Porque Jesús sabe lo que hace. Y mire lo que Jesús revela: esta enfermedad, en el verso 4, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús dijo: no es para muerte, pero Lázaro murió, pero no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando usted está pasando por pruebas, por lucha, por enfermedad, por escasez o por cualquiera sea el problema que está pasando, ¿para qué cree usted que está pasando por ese problema? ¿Porque a Dios le agrada que usted lo pase? No. Hay un motivo detrás de tu prueba, detrás de tu lucha, detrás de tu aflicción, de tu dolor, de tu angustia, de tu escasez, de tus necesidades. Hay un propósito, y ese propósito solo Dios lo sabe. Primeramente, sobre todo, es para que Dios sea glorificado en tu lucha, en tu prueba, en tu necesidad. Dios sabe lo que hace. Dios sabe hasta dónde puede darte. Dios nunca te va a dar más de lo que tú puedas soportar. No va a poner una prueba sobre tu vida, el cual usted no pueda llevar, usted no pueda soportar. Dios sabe hasta dónde usted puede. Dios sabe hasta dónde usted puede llevar esa carga, esa prueba, esa lucha. Dios sabe, Dios tiene el control de todo. Y detrás de esa lucha, de esa prueba, está el propósito glorioso y perfecto y poderoso de Dios. Luego todos conocemos la historia. Jesús llegó, Lázaro había muerto, corrieron la piedra y Jesús llamó a Lázaro y resucitó.
¿Se da cuenta que no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado? Porque todos vieron lo que estaban allí, lo que sucedió. Lázaro resucitó después de 4 días. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aunque tu fe esté agonizando y esté muriendo, aunque tu confianza, tu esperanza ya no tenga más latidos, Dios sabe lo que hace. Dios siempre llega en el momento justo. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Es que oramos hoy y queremos que Dios lo haga ayer. Somos ansiosos. Y usted siempre recuerde que sus tiempos no son los tiempos de Dios. Y a Dios nadie lo apura. Ni usted ni yo. Ni con oraciones ni con nada. Dios sabe cuándo. ¿Cómo se va a edificar tu fe si no sabemos esperar, si no sabemos confiar? ¿Cómo tu fe se va a afianzar? Se va a aferrar, se va a hacer fuerte en Cristo, en su palabra, en sus promesas, si no sabemos confiar en Dios, si no sabemos esperar los tiempos de Dios, si no sabemos conocer a Dios. Cristo sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace. Vamos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, verso 1 al 6. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí iba a pasar Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, escuche, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Habiendo Jesús entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Usted cree que Jesús pasó por ahí simplemente por pasar? ¿Usted cree que Jesús entró a Jericó simplemente por entrar? ¿Usted cree que Jesús pasaba por ese lugar simplemente para cortar camino? No, había un propósito. Los planes de Dios no son solamente para el momento, sino también a futuro. Dios sabe lo que hace ahora, mañana y dentro de 100 años. ¿Por qué Jesús pasaba por ese lugar? ¿Por qué Jesús entró a Jericó? Porque había un hombre bajito de estatura, que tenía el corazón dispuesto para recibir a Jesús en su hogar. Por eso Jesús pasó por allí, porque Él sabía lo que iba a suceder. Porque un hogar, una familia iba a ser salva. Porque Jesús sabía que Él iba a ser bien recibido con gozo y alegría en un hogar. Presta atención. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mi bien le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, aquí está el motivo por el cual Jesús entró a Jericó y pasó por ese lugar. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Para eso Jesús entró a Jericó y pasó por ese lugar. Porque un jefe de familia, un padre, un esposo, abrió las puertas de su corazón y de su casa para que Jesús entrara. Y cuando el padre de familia confesó su pecado, entonces recién ahí
Jesús pronunció las palabras que cambiarían la vida, no solamente de Zaqueo, sino de toda su familia. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Yo soy la salvación, decía Jesús. Cuando Zaqueo lo recibió, gozoso a Jesús en el hogar, Jesús entró. Permita que Cristo entre en su hogar. Permita que Cristo entre. Recíbalo con gozo. Si usted es cabeza de hogar, si usted es la cabeza de hogar, el esposo o la esposa, usted es el responsable de que Cristo entre al hogar y cambie el hogar, y cambie la vida, y cambie los hijos, y cambie el matrimonio, y cambie todo, y traiga sanidad, y traiga libertad. Usted es el responsable. Zaqueo abrió las puertas de su hogar y Jesús entró. Se arrepintió Zaqueo de su pecado, lo confesó. Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, él era recaudador de impuestos. 2 para el gobierno y 2 para mí. Así era él. Confesó su pecado, se arrepintió y Jesús trajo salvación, y esa familia nunca más volvió a ser igual. ¿Usted quiere que su matrimonio cambie, que su hogar cambie, que su familia cambie? Permita que Cristo tome el control de su hogar, de su matrimonio, de su familia, de sus hijos. Entréguele todo al Señor. Señor, aquí te entrego mi esposo, este cabeza dura que no se quiere convertir. Te entrego mis hijos que están apartados, perdidos en la droga, en el alcohol, en la prostitución. Señor, te entrego la enfermedad que hay en mi hogar, la escasez, la pobreza, la miseria. Señor, sálvanos. Entonces Jesús entrará y dirá al hogar y a la familia: hoy llegó la salvación a esta casa, y todo cambiará. Habrá salvación, habrá conversión. Cuando la salvación llega a una vida, eso se hace notorio. ¿Por qué? Porque se exterioriza. Cuando Cristo entra en un corazón para cambiarlo, esa persona no vuelve a ser la misma. Ya no habla de la misma forma, no se viste de la misma forma, no tiene las mismas actitudes, el mismo carácter. Todo cambia porque Cristo entra en esa vida. Jesús sabía lo que hacía. Vamos a un pasaje conocido de la Biblia y aquí vamos terminando ya. Juan capítulo 3, verso 16. Todos los conocemos, ¿verdad? Lo voy a leer. Juan 3, 16 dice así: de tal manera amó Dios al mundo, 3:16, ya me estaba perdiendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sabía lo que estaba haciendo desde antes de la fundación del universo. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Nadie iba a entrar. Nadie. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su perfecta voluntad, Dios sabía lo que iba a hacer. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, se encontraron desnudos. Y la Biblia dice que Dios cosió pieles y los vistió. Sacrificó una oveja para vestirlos. Allí estaba profetizado que algún día el Cordero de Dios iba a venir a quitar, a tapar el pecado de la humanidad. Desde Adán, toda la Biblia habla de la venida de Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Dios sabe lo que hace. Dios tiene su tiempo para todo.
Los hijos de Israel, 400 años de esclavitud, clamaron a Dios y Dios lo oyó. 400 años se tardaron para clamar a Dios. Aunque Dios le había dicho a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo de Egipto por 400 años. Dios sabe el momento, Dios sabe el lugar, Dios sabe cómo y Dios sabe cuándo. Lo que a usted y a mí nos corresponde hacer es creer y confiar y seguir para adelante, mirando solamente a Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no sé si usted está pasando por pruebas, por luchas. Yo no sé si usted conoce a alguien que está pasando por necesidad. Dios es bueno. Dios es bueno. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni mis caminos vuestros caminos. Porque tengo pensamientos de bien para ti y no de mal, dice el Señor, para darte el fin que esperas. Si nos ocupáramos de conocer a Dios, de conocer su voluntad, entonces las pruebas y las luchas y las necesidades y todo lo que estamos pasando lo enfrentaríamos de otra manera. Como usted enfrenta las luchas, las pruebas, como usted reacciona a las luchas, a las pruebas, a cualquier adversidad, es como usted está espiritualmente, es como yo estoy espiritualmente. Si espiritualmente estoy mal, salgo corriendo despavorido como gallina que le van a cortar la cabeza. Pero cuando soy como la palmera, cuando usted es como la palmera, que sus raíces están aferradas a la roca y pueden venir vientos, tormentas, torbellinos, tifones, huracanes, lluvias, y la palmera se va a mecer para todos lados, y cuando pase la tormenta permanecerá firme. Somos como el hombre insensato, como el hombre sabio que edificó su casa en la roca, o como aquel que la edificó en la arena. ¿Cómo está tu condición espiritual hoy? Pero estés como estés, Dios sabe lo que hace. Aprendamos a conocer más a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy tú nos has enseñado, tú nos has hablado de que tú sabes lo que haces. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a humillarnos, a arrepentirnos. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice tu palabra, pero bendito es aquel que pone su esperanza y su confianza en Jehová. Bendito sea Dios, santo es Jehová el Señor. Ayúdanos, Padre, en medio de la lucha, en medio de los problemas, de las dificultades, de las necesidades, de la escasez, de la pandemia o de todo lo que va a venir a este mundo. Ayúdanos a mirarte solo a ti. Escrito está en tu palabra, Señor. Tú les has hablado a las 7 iglesias de Asia. Y al final, Señor, de esas 7 cartas, tú has dicho: al que venciere, 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 heredarán el reino de los cielos. Ayúdanos, ayúdanos a convertirnos, a ser vencedores y no vencidos. Sana a los enfermos de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, envío tu promesa. Envío tu promesa, es tu promesa, Padre, es tu promesa. No son mis palabras, es tu promesa de sanidad para tus hijos
y por sus llagas fuisteis curados. En el nombre de Jesús, Padre, sana a los enfermos, sana a los enfermos, sana a los enfermos, Padre. En el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad. Fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen COVID, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, envía fuego del cielo, Padre. Quema esos virus, quema ese virus, Padre. Para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Gloria a tu nombre. Sana a los enfermos, sana a aquellos que tienen COVID, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios, porque tú no has cambiado, Señor. Tú sigues siendo el mismo poderoso, y para el que cree todo es posible. Y yo creo, Padre. Sana a los enfermos para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Gracias te doy por tu palabra, gracias por esta dirección, gracias, Señor, porque tú nos adoctrinas cada día. Gracias por tu pureza, por tus promesas, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. La gloria y la honra es para ti, sano para la gloria de tu nombre. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Toda la gloria y la honra es para ti. Que tu nombre sea glorificado, Padre, que tu nombre sea glorificado, Jesús. Amén, amén. Amados hermanos, amados amigos, Dios me los bendiga en abundancia. El Señor los fortalezca, el Señor los guarde, el Señor los proteja. Recuerde, cuidémonos del COVID, cuidémonos. Dios nos guarda si nosotros nos guardamos. Recuerde, usted no es un super cristiano ni una super cristiana. Cuídese del COVID, haga las cosas bien. Bendito sea el nombre de Dios. Los amo, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los fortalezca, Dios me los llene con su Espíritu Santo y fuego. Preparémonos, edifiquémonos en la palabra de Dios, porque Cristo pronto viene a arrebatar a su pueblo. Pronto viene a arrebatar a su pueblo. Ocupémonos de lo que permanece para siempre, nuestra vida espiritual. Dios me los bendiga, los amamos, los bendecimos. Será hasta la semana que viene para la gloria del Dios vivo. Y recuerde, comparta este grupo con aquellos que necesitan. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén.